Buenos días a todos. Vamos a iniciar con una oración. Por favor, inclinen sus rostros. Padre nuestro, Padre Todopoderoso, en este día queremos pedirte que guíes este estudio, que pongas nuestros corazones de acuerdo a tu voluntad, que todo lo que sea error en nuestra vida sea corregido en este día. Señor, que tú nos reveles a Cristo como cantábamos ahora, que nos muestres nuestros pecados escondidos, aquellas cosas que están en secreto y Señor, que podamos pedirte perdón y arrepentirnos de ellos. Límpianos nuestros pensamientos, limpia nuestro corazón por medio de tu palabra y que, Señor, sea el Espíritu Santo el que toma el control de esta reunión y de esta predicación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy continuamos con el perdón y la confesión. Estuve leyendo acerca de un hombre que se llama Teodoro Morell. Este es un doctor Teodoro Morell, o doctor Morell. Era no muy buen doctor, en realidad no era muy competente. Sin embargo, tenía algo importante, era carisma. Lo que no tenía de doctor no le sobraba de carisma. Y sus pacientes lo conocían en eventos sociales. Hacía una buena impresión en el evento social y aquellos que eran impresionados por él eran canchados con todo el sentido de la palabra, quedaban atrapados. Y les voy a relatar un caso específico de este hombre. El doctor Morell es invitado a una casa privada. Su anfitrión tenía un dolor estomacal, un dolor en el intestino o algo así, y el doctor empieza a examinarlo, parece un poco preocupado, le pregunta hace cuánto le duele, el paciente le dice que tiene dolores intermitentes ya hace bastante tiempo. Entonces el doctor Morell cabecea pensativamente, pero sin vacilar, le ofrece el diagnóstico y además le da un tratamiento. Más tarde, su paciente comenta, dice, nadie antes me ha dicho más claramente y con tanta precisión qué es lo que estaba malo conmigo. Su método de cura es tan lógico y tengo completa confianza en este hombre, dice el paciente. Voy a seguir sus prescripciones al pie de la letra. Y estas lógicas prescripciones incluían varias cosas. Incluía una bacteria exótica, incluían hormonas, fósforo, destroza y belladona. Y algo especial que se llama estricnina. Esto es un veneno para matar pequeños roedores, pequeños vertebrados. Es un alcaloide. En poca cantidad no mata a las personas, pero produce agitación y una alta actividad. El doctor Morell quería que este hombre tuviera una dependencia completa de él, por varios motivos. Primero, por dinero. Segundo, por prestigio. Y tercero, porque estaba haciendo un experimento. Después de varias semanas, el paciente nota una mejoría en su condición y en sus propias palabras dice: qué suerte que conocí al doctor Morell. Él ha salvado mi vida. Grandioso es la manera en que él me ha ayudado. En tiempo, el paciente se siente mucho mejor de lo que ni siquiera soñaba. Esto porque el doctor Morell adiciona a su arsenal de medicinas anfetaminas. Por el mismo doctor Morell dijo que su paciente en realidad nunca estuvo enfermo, no cuando se lo presentaron. Ahora tenemos otra parte de la historia. Este hombre no recibe, el doctor, ni la más pequeña queja de las pastillas, de las inyecciones, de la variedad de medicamentos que le ponen, que iban desde dudosos hasta cúlticas. Como resultado, el paciente está tembloroso, evasivo, trastabillando, demacrado, con ojos vidriosos, pálido. Es un desastre, hombre. Sumergido, además, en un mar de subidas, de bajadas, duerme menos de 3 horas a la noche y ni siquiera es un buen sueño. En pocos meses
se ha echado varios años de vida en su apariencia y todavía profesa confianza en el doctor Morel. Eso es impresionante. La verdad es que el hombre necesita ahora las anfetaminas constantemente. Este tratamiento dura 9 años. Impresionante por la cantidad de atropina y estricnina ingeridas y la cantidad de anfetaminas. 28 tipos de drogas en total, con sus efectos directos y sus efectos indirectos, todos sumados estaban en este hombre. Pero seguramente la que más carga tenía es la anfetamina. No debemos nunca olvidar a este doctor Morel ni a su paciente, el hombre que fue un hombre al principio pero que se convirtió después en un monstruo. El nombre del doctor Morel es olvidado, pero el hombre que vivió en esta tierra un infierno gracias al doctor Morel se llama Hitler. Y ustedes conocen el resto de la historia, pero traigo esta historia a ustedes para que se den cuenta lo que hacen las personas, la confianza que tienen las personas en la medicina, por ejemplo. A veces son ciegos. En otras ocasiones, esa misma confianza la ponen en el dinero. Buscan, por ejemplo, muchos el sueño americano para tener tranquilidad futura. Se van de ilegales para tener el dinero, para sentirse seguros, y algunas veces terminan estas personas engañados, o las mujeres a veces terminan en casos de prostitución, todo por tener la seguridad. Tantas cosas hacen las personas para tener esa seguridad o tener esa salud física que es incomprensible. No piensan que hay algo más importante, hay algo mucho más importante que no buscan, y eso que no buscan es el perdón. Eso es lo más importante. Ese perdón de Dios es necesario, es un asunto de vida o muerte. La pregunta que uno se hace es ¿por qué no lo buscan? ¿Por qué las personas no lo buscan? Y les sugiero muchas personas piensan que no necesitan el perdón. Las personas piensan que no tienen ninguna deuda, no deben nada. Otros porque no están convencidos de esa necesidad del perdón y creen que su pecado no les va a llevar a la muerte. Otros porque piensan de una manera malsana que Dios es misericordioso, que no es un pecado tan pequeño que Dios lo va a pasar por alto. Tienen en mente que Dios ni va a ver sus pecados. Otros es que no saben. Nadie les ha dado el Evangelio, por eso es una responsabilidad que tenemos todos nosotros. Otros piensan que tienen tantos pecados que piensan que Dios nunca les va a perdonar. Pero Dios, en el Evangelio de Mateo, nos ha dado una oración modelo. Y en esta oración modelo encontramos unas palabras que pueden transformar la vida presente de cualquier persona. Y es: perdona nuestros pecados. Pero le damos toda la oración. Por favor, vayan a Mateo 6, y encuentren el lugar donde está la oración modelo, que es el Padre Nuestro. Voy a dar lectura a la oración, pero vamos a hacer énfasis en los versículos 12, 14 y 15, que es donde hemos estado últimamente. Vosotros pues, dice la palabra, orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre jamás. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. La palabra perdón es en muchos sentidos la palabra más significativa que un hombre puede conocer. No existe bendición más grande, ni conocimiento más precioso para el ser humano que el saber que ha sido perdonado por Dios y que todos sus pecados han sido perdonados por Él.
El perdón es la necesidad espiritual humana más profunda y fundamental. ¿Y por qué digo eso? Porque es imposible. Mis hermanos, es imposible para un hombre o una mujer llegar a conocer a Dios y tener vida eterna sin el perdón de Dios. Es imposible disfrutar de una relación de gozo o intimidad con Dios sin su perdón. El perdón de Dios es la necesidad vital de todo ser humano. Ya que esto es cierto, permíteme hacer algunas preguntas hoy que nos van a servir como base de nuestra predicación. La primera pregunta es: ¿ha experimentado usted el perdón de sus pecados por medio de la fe en Cristo? Si es así, si es del Señor, está confesando diariamente sus pecados a Dios y experimentando la limpieza y el gozo en su vida por esa confesión que trae. Está experimentando productividad en su vida como cristiano como consecuencia de una vida penitente. Otra pregunta: ¿ha otorgado perdón amplio y genuino a otros que han pecado contra usted? Esas son preguntas que nos debemos hacer. Ahora, a nivel humano, también perdonamos y necesitamos perdón. A nivel humano no hay experiencia más gratificante que el experimentar el perdón de una persona a quien hemos ofendido gravemente. La otra cara de la misma moneda es que no hay un sentido de satisfacción y gozo mayor que el perdonar a otro por sus ofensas. En este tercer estudio sobre el perdón que hemos llevado a cabo por 2 semanas, que hemos estado predicando acerca del perdón de Dios para con nosotros, y hoy nos vamos a enfocar en el perdón del uno con el otro. Primero, vamos a ver cuáles son las razones de que el hombre debe perdonar. Todos nosotros debemos perdonar y todos debemos perdonarnos mutuamente. La primera razón, o en primer lugar, como cristianos debemos perdonar simplemente por obediencia, porque esta es una distinción de aquellos que pertenecen al Señor. Recuerdan en Mateo 5, si quieren volteen un poco ahí la hoja, Mateo 5, versículo 43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, el 44, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Bendecir a los que los maldicen equivale a perdonar. Amar aún a los enemigos es equivalente a perdonar. Y noten que los que hacen esto son los hijos de Dios. Es un deber característico de un hijo de Dios el perdonar a otros. Piensen en esto: si usted como cristiano no perdona, ¿qué se cree? ¿Superior a Dios? Si no perdona, se está poniendo por encima de Dios, porque Él perdona las ofensas más grandes en Cristo, y si Él las perdona, ¿por qué no usted? Si Dios quiere que perdone a otros, pues hágalo, porque es una ofensa a Dios no perdonar a otras personas. Cuando se peca primeramente contra Él. En primera instancia se está pecando contra Él, y Él dice que debemos perdonar. Entonces, a perdonar por obediencia. En segundo lugar, uno perdona por amor. No solo debe perdonar porque esto caracteriza a un hijo de Dios, sino que debe perdonar para demostrar el amor a Cristo. Si me amas, ¿qué dice la palabra? Guardaréis mis mandamientos. Primera de Juan 2:6 también dice: el que dice que permanece en Él debe ¿qué? Andar como Él anduvo. Debe perdonar porque Cristo perdonó. En Efesios 4:32 el apóstol nos instruye: sé más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. El perdón de Dios en Cristo se nos presenta como un modelo a seguir. Es el patrón a seguir de perdón mutuo.
¿Se acuerdan de las palabras del Señor Jesús en la cruz? El Señor en la cruz exclamó, ¿recuerdan eso? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. En tercer lugar, deben perdonar porque el perdón expresa la virtud más alta que un ser humano puede demostrar. Proverbios 11:19, Salomón dice: la discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. Perdonar. Cuarto lugar, por la que debe perdonar es porque el perdón da libertad a la conciencia. Cuando hay necesidad de ser perdonado o perdonar, hay culpabilidad. Cuando uno está en esa situación, uno necesita o tiene un sentido profundo de culpa. ¿Qué era lo que le pasaba a David? ¿Recuerdan a David? Él expresa este sentimiento en Salmo 32 cuando dice que sus huesos se envejecieron, en su gemir todo el día, angustia, sequedad, dolor. Son palabras que el salmista usa para describir sus sentimientos de culpabilidad por el pecado. Entonces, el creyente que guarda el pecado en su corazón sufre y su conciencia no le deja tranquilo. La mano disciplinaria de Dios está sobre ella y de su culpa no se puede liberar. Por eso hay que perdonar. Otra razón por la que debe perdonar es porque el perdón trae poder personal y poder a otros. Él trae poder en oración. ¿Recuerdan Salmo 66? Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escucha. Si yo estoy en pecado, el Señor no escucha mi oración. El Espíritu de Dios no puede trabajar a través de un hijo de Dios que guarde rencor o algún pecado que no confiese a Dios. ¿Recuerdan Mateo? Ahí mismo en Mateo, capítulo 5, versículo 23. Por tanto, ¿recuerdan? Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El punto es que el perdón y la reconciliación es necesaria antes de que el Espíritu de Dios tenga libre acceso de traer bendición a través de nosotros o a través suyo, a través de su oración. Las oraciones no son escuchadas cuando no se perdonan. Pedro habla de esto. Pedro enseña que las oraciones son estorbadas cuando no se está viviendo de manera comprensiva. Ya lo mencioné también indirectamente, pero otra razón obvia por la que debe perdonarse es para evitar la disciplina de Dios en su vida. La Biblia es clara en enseñar que Dios disciplina a sus hijos. Cuando estos desobedecen y no confiesan y no se arrepienten de sus pecados. Hebreos 12, 5, 13 nos enseña esa verdad. Dios disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. En Corinto, Dios disciplinó duramente a varios de los creyentes en la iglesia que no se examinaban ni se arrepentían de sus pecados. Por esta razón, escribe Pablo, hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. ¿Recuerdan? Corintios 11. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con Él en el mundo. Otra razón para perdonar es porque la venganza no es suya. Usted perdone porque la venganza es de Dios, dice Pablo en Romanos 12, 19. Porque el que le haya ofendido, ya sea creyente o no, así sea creyente, sabemos que Dios va a tomar venganza de ellos, porque a Dios no se le olvida nada. Dios enseña que todas las personas van a estar en un juicio, van a sufrir aquellos que son creyentes humillación por sus pecados, van a perder las recompensas por haberle ofendido, y pierdan la recompensa o sufran humillación no es asunto suyo, igual hay que perdonarlo. Entonces tenemos varias razones: por obediencia, por amor, porque se expresa la virtud más alta, porque el perdón da libertad a la conciencia, porque el perdón tiene
permite que sus oraciones sean escuchadas, hay poder en la oración, evita la disciplina del Señor, porque perdonar no es la venganza no es suya, entonces perdone. Hay más, yo puedo seguir nombrando. Dios le ha perdonado, por eso es que debe perdonar, porque Dios le perdonó. Dios le ha perdonado inclusive más de lo que usted ha hecho. Dios ha perdonado de manera incondicional. Cada una de estas razones son importantes por las que debemos perdonar, pero la razón más importante es la que encontramos en estos versículos de la oración modelo. Me refiero al 14 y el 15, vamos allí. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. La razón más importante por la que debe perdonar es porque el perdón a otros permite que Dios le perdone. Lo que el pasaje dice es que si no perdona, no recibe perdón. Antes de entrar en detalle estos versículos, repasemos un poco lo que hemos visto hasta hoy. Esta es la primera petición de orden espiritual en el Padre Nuestro. Las primeras tres peticiones de la oración modelo tienen que ver con Dios. ¿Recuerdan? Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. La oración que Dios escucha comienza primero con Él. En segundo lugar, vimos que la oración nos habla de una cuarta petición que tiene que ver con una necesidad humana, básica de sustento. Danos hoy el pan nuestro de cada día, provéenos, danos lo que necesitamos para vivir. La quinta petición tiene que ver con una necesidad espiritual, o la necesidad espiritual más básica del ser humano, y esta es el perdón de pecados. Al estudiar este pasaje vimos primero que el hombre tiene un problema mayúsculo, gigantesco. El mayor problema del hombre es el pecado, expresado aquí en deudas. Aquí dice deudas, perdónanos nuestras deudas, que quiere decir pecado, tanto en el 12 como en el 14 y en el 15. El problema fundamental del hombre no redimido es el pecado, el cual nos separa de Dios, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el caso del cristiano, el pecado también es un enemigo interno y constante con el cual debe luchar, y lucharemos hasta que el Señor o nos lleve a su presencia o Él venga por nosotros en el rapto. Pablo habla de esta lucha constante del cristiano. En Romanos 7 dice: porque lo que hago no lo entiendo, dice él, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Si Pablo tenía pecado, todos nosotros también igual, estamos ahí. Vimos la provisión de Dios, la provisión que Dios da al problema del pecado, y esta provisión es el perdón. Dios perdona nuestros pecados en base a la muerte de Cristo por el pecador, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, dice Pablo en Efesios 1:7. La última vez observamos que en la Biblia encontramos dos tipos de perdón. Si entendemos esto, os lo pondría al contrario: si no entendemos esto, nunca entenderemos lo que el Señor enseña en esta oración acerca del perdón. Hay un perdón, que es el perdón por decreto de Dios, que es el momento de la justificación, por el cual somos declarados justos por Dios, perdonados una vez y para siempre en el momento de la salvación. Ese es el perdón por decreto. Este es el perdón que Dios da en ese momento en que yo acepto que soy un pecador y que pido perdón por mis pecados, donde todos los pecados pasados, presentes y futuros son limpios, son perdonados. Al tiempo con Dios perdona al pecador de una forma relacional.
ya no había una relación con Dios. Los pecadores no tienen relaciones con Dios, pero desde ese momento, desde el momento de la salvación, Él puede llamar a Dios Padre. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es decir, todo quedó limpio en ese momento, la relación es nueva, ahora tenemos una relación especial como Padre. El segundo tipo de perdón es ese perdón relacional, pero este perdón relacional es algo que sucede repetitivo. Es decir, que el Padre, cada vez que peca, o usted cada vez que peca y confiesa sus pecados, el Padre le perdona. No tiene este perdón nada que ver con la salvación, sino con el gozo de la misma. ¿Recuerdan la confesión de David en el Salmo 51? Restáurame, dice él, restáurame el gozo de tu salvación. David no dijo, restáurame la salvación que perdí. No, él no estaba pidiendo la restauración de una salvación que perdió como resultado del pecado, sino por el contrario, que le restaurara el gozo de su salvación. Entonces, el perdón por decreto de Dios tiene que ver con su posición delante de Dios como redimidos y para siempre declarados justos. El perdón relacional de Dios tiene que ver con un perdón práctico y necesario que un hijo de Dios necesita para vivir con gozo e intimidad con el Padre Celestial. De este perdón habla el Señor Jesús en la oración modelo, la cual comienza con la declaración Padre nuestro. Esta no es una oración de un pecador no redimido, porque tiene una relación con Él, Padre nuestro, sino es la oración de un hijo de Dios. El problema, tenemos todos los hombres, o resumiendo, es el pecado. La provisión es el perdón, la cual nos lleva ahora a esa plegaria. La plegaria es la confesión. El perdón que el Padre da a su Hijo es como resultado de la confesión del pecado. Si confesamos, recuerda, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Qué significa confesar? Primero se encuentra en presente, y esto podría decirse de esta forma: si estamos confesando nuestros pecados, algo constante, algo rutinario, algo como un hábito, como el que tiene el hábito de salir a hacer ejercicio todas las mañanas, cada mañana se levanta, no pone reparos y sale y corre sin problema, es un hábito, ya se vuelve un hábito en esa persona. O como el que tiene el hábito de la lectura, todo el tiempo está buscando un libro a cual leer, no es una carga, siempre tiene ese interés. Así debe ser la vida del creyente. La vida espiritual debe caracterizarse por una confesión de pecados constante, y la razón es obvia, porque siempre cometemos pecados, somos pecadores. Cada día nosotros ofendemos a nuestro Padre Celestial de una o de otra manera. Por tanto, cada día, cada vez que pecamos, debemos confesar nuestros pecados. La palabra confesar en el original es homologeo. Homo, que es similar, como homosexual, como dos hombres o dos mujeres idénticos, y logos, logeo viene la palabra logos, que quiere decir palabra, y al fin, si lo ponemos junto, quiere decir lo mismo, homologeo es decir lo mismo. Entonces, cuando yo confieso, es que digo lo mismo, decir lo mismo que dice Dios acerca del pecado. Es llamar al pecado lo que Dios llama pecado. Confesar a Dios nuestro pecado es reconocer el pecado cometido, arrepentirse del mismo y abandonarlo. Es decirle a Dios: estoy de acuerdo que he cometido pecado, estoy de acuerdo que eso que dices que es pecado es algo que yo he hecho. No lo trato de enmascarar o cambiarle de nombre. Te digo: Padre, confieso mi pecado y te pido perdón. Eso es la confesión. Entonces tenemos el problema del hombre es el pecado, la provisión es el perdón, la plegaria es la confesión,
Ahora, en cuarto lugar, el requisito para ser perdonado es perdonar a otros. Versículo 12 nos indica esto, y los versículos 14 elaboran en esta verdad. Dice: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta frase literalmente dice: como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. En griego se refiere a una acción hecha en el pasado. La idea aquí es que antes de ni siquiera buscar el perdón de Dios por su pecado, por el cual se encuentra endeudado con Dios, debe haber perdonado al que ha ofendido, o si alguien les ha ofendido. El orden aquí es: primero perdona y luego es perdonado. Esta es la razón por la que está esta instrucción, y que esta instrucción solamente tiene sentido para aquellos que son hijos de Dios. Una persona no redimida no tiene ni siquiera la capacidad de perdonar de esta manera. Piensen en lo que el Señor está enseñando. Tiene que perdonar antes de experimentar el perdón de Dios en su vida. Si su experiencia con el Señor no es una de intimidad y gozo y paz, es posible que tenga usted hoy en día que evaluar esta área de su vida. ¿Está perdonando a los que los ofenden, a las personas que le están ofendiendo? Es un área en la que cada uno de nosotros debemos examinar. Si su vida espiritual no es lo que debe ser, uno debería siempre preguntarse: ¿cuál es el problema? Examinarse periódicamente en el andar espiritual es una práctica saludable. El Nuevo Testamento nos instruye a menudo a examinarnos. El Señor está enseñando en este pasaje un principio muy importante en cómo Dios trata a sus hijos. El principio es este: Dios nos trata de la misma manera que nosotros tratamos a otros. ¿Recuerdan en Lucas 6? No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Al que siembra escasamente también segará escasamente. Si quieren ser bendecidos y experimentar en su vida todo lo que Dios tiene para ustedes, tiene que primero aprender a ser de bendición. Lo mismo sucede en la confesión, o en el orden de la confesión de pecados y el perdón. Para poder recibir y experimentar el perdón de Dios en su vida, no solo confiesa el pecado, sino que primero otorga perdón a los que los ofenden o a los que lo han ofendido. Mi pregunta para ustedes es: ¿está perdonando a otros? ¿Es una persona que perdona cuando alguien le ofende o conserva amargura y resentimiento en su corazón? Conozco a alguien muy cercano, es cristiano y que es ofendido constantemente por hermanos cristianos maduros en la fe supuestamente, pero en su caminar hay gozo constante. Este hombre perdona constantemente a los que le están ofendiendo. No, es un gozo verlo. He aprendido tanto de este hombre. Al mismo tiempo, conozco otros que les cuesta perdonar, y me pregunto: ¿hay gozo en su corazón? Si todavía hay resentimiento, no creo que tenga la alegría de la salvación. No es que la haya perdido, pero no tiene esa alegría de la salvación. Y mi pregunta a ustedes: ¿esto le está pasando a usted hoy? Siempre oro por nuestra congregación, y este estudio me incita a orar aún más para aquellos que todavía guardan rencor en su corazón, para aquellos que no han entendido esta parte, y mi oración es que se arrepientan y pidan el perdón. Alguien tal vez está diciendo: bien, conozco que tengo ese problema, yo no he podido perdonar. ¿Cómo hago para solucionarlo? Entonces, dos pasos prácticos. Primero, de forma vertical. Hable con Dios. Acá es donde la solución comienza. A Él se le pide perdón. Ahí donde la solución en realidad empieza a darse.
porque es un problema de pecado. Si yo no perdono a otros es porque yo tengo pecado. Confiese al Señor la falta de perdón a otros. Admita que eso es pecado, arrepiéntase de eso y decida abandonar tal resentimiento. Esto, así las otras personas sean creyentes o no, no importa que sean creyentes o no, la condición espiritual es la misma. Hay un paso que es un poco más difícil, pero necesario. Vaya a la persona con la que tiene el problema. Vaya a esa persona y dígale que desea que ella le perdone por el resentimiento que ha mantenido en su corazón para con ella. Y dirá uno, bueno, pero ¿por qué hacer esto? Tal vez ni ella sabe que yo estoy resentido. Bueno, en primer lugar, usted no sabe estas cosas. Y aunque lo sepa, hay una ruptura entre usted y la otra persona. Usted está atrapado en los sentimientos de amargura y eso es pecado. Lo que usted necesita es tener paz en su corazón delante de Dios. Y sabe que hay libertad interna cuando uno confiesa el pecado en contra de otro y hay restauración espiritual con Dios con las confesiones. Yo creo que esto es lo que el Señor nos muestra también en Mateo 5. Vuelvo y repito estos versículos. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ustedes no pueden venir al altar y adorar a Dios si está enojado con otras personas. Si sus relaciones con otros no son lo que deberían ser, Dios no acepta su adoración. El salmista lo expresa y vuelvo y repito: si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me va a escuchar. El Señor, en este capítulo 5 de Mateo, que acabamos de observar, especialmente el versículo 7, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En otras palabras, si usted desea experimentar misericordia por parte de Dios en su vida, usted tiene que ser una persona misericordiosa con usted. Un creyente resentido, un creyente enojado, un creyente amargado con otros no está demostrando misericordia y por lo tanto no está experimentando la misericordia. Dios disciplina a sus hijos que no están dispuestos a demostrar misericordia ni perdonar a otros. No les da temor. A mí me da temor. Una actitud de perdón a otros debe ser parte íntegra de nuestra experiencia espiritual diaria. Si ofende, pida perdón. A veces somos tan orgullosos, no queremos pedir perdón. Así sean ofensas pequeñas. A veces pensamos que es algo tan simple. Dice, bueno, llegué tarde. ¿Qué importa? ¿Qué importa si llegué tarde? 5 minutos tarde. Ofendió a la otra persona. Si llegó tarde, es una ofensa. Todos los pecados son ofensas frente a las otras personas, son ofensas a Dios. El Señor enseña a Pedro la importancia del perdón en Mateo 18. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a este hombre, a mi hermano que peca contra mí? Yo estoy cansado. Y hasta 7, y Jesús le dijo: no, te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Eso quiere decir todas las veces que venga a pedir perdón. Y el punto es este: es que un creyente debe estar dispuesto a perdonar infinitamente, así como Dios nos perdona cada vez que venimos a Él y confesamos nuestros pecados. Pero como vemos en la oración modelo, no podemos venir a Dios y pedir perdón por nuestras ofensas y deudas a menos que estemos dispuestos y ya hemos perdonado a los que nos deben. El creyente debe ser un individuo sensible al pecado. Por eso es que el creyente debe ser una persona que siempre confiesa su pecado, cualquiera que ese pecado sea. Dios le ha perdonado en Cristo todos sus pecados. Dios no les va a juzgar por sus pecados, pues Cristo ya pagó por ellos. Este es el perdón por decreto y eterno de Dios, por el cual deben vivir agradecidos en alabanza a Dios. Pero Dios también desea darles el perdón relacional. Este es el perdón experimental que como sus hijos
recibimos cuando confesamos nuestros pecados. Yo espero que hayan aprendido esto, que Dios otorga la medida que ustedes también, otorga el perdón en la medida que ustedes también perdonan a otros. Hemos aprendido hasta hoy, el problema fundamental del hombre es el pecado. La provisión de Dios para con el pecado es el perdón en base a la muerte de Cristo en la cruz. La plegaria del cristiano es la confesión de pecado que le debe caracterizar, y finalmente el requisito para experimentar el perdón de Dios diario es perdonar a otras personas, a los otros. Un creyente que no perdona es una contradicción. Es una contradicción de la gracia que ha estado en su vida. Este es un individuo que ha olvidado que sus pecados han sido lavados por la sangre del Señor. Mi querido hermano, el punto de este pasaje es que debemos confesar nuestros pecados y debemos aprender a perdonar a otros. No sea como Hitler, que puso su fe y buscó su fe o su seguridad en la medicina, y le dieron la medicina, le dieron la pildorita, pero la incorrecta. Busque el perdón, que es lo más importante, es lo esencial para nuestra vida hoy en día.